Hello, hoy vamos a comenzar con la clase 72 y vamos a hablar sobre el past simple, es el pasado simple. ¿De qué se trata este tiempo? Ya lo vimos dos clases anteriores, una fue de vocabulary y otra vimos el pasado, pero trabajamos con regular verbs, los verbos regulares. Ahora vamos a ver irregular verbs, cómo se forma. Esto sí tienes que poner mucha atención. Dice, en el pasado también usamos verbos irregulares y estos no tienen una regla para formarlos exactamente como los verbos regulares, porque los verbos regulares solamente les agregas ed. Aquí no vas a tener una regla específica. ¿Cómo los vas a aprender? Practicando. No hay otra manera, no hay otra forma más que practicando, leyendo, ¿ok? Como cualquier otro tema. Y de acuerdo al uso del inglés. Yo te recomiendo que veas siempre en internet, puedes buscar los 50 verbos más usuales en inglés y que empieces con eso. A veces algunos teachers o colegas te dejan 200 verbos a aprenderlo. Eso no lo recomiendo porque son verbos que a veces nunca los utilizas. Entonces, lo primero que debes dominar son los verbos que usas en tu día a día, como comer, ir, trabajar, etcétera, ¿ok? Y aquí tenemos unos verbos que son irregulars. Todos estos están en el infinitivo o presente y aquí están en su pasado. Put. Solo es poner y aquí no hay una regla, ¿ok? Begin, began, ¿ok? Ese es el pasado. Break, romper, and broke, en pasado. Take, took, ¿ok? Take, took. Sell, sold. Buy, comprar, buy and bought. And get, got. Write, wrote. Make, made. Sit, sat. ¿Ok? Son estos verbos. Todos los del lado derecho están en pasado, los tienes que practicar. Esos son solamente unos ejemplos, pero tú tienes que aprender y practicar aún más todavía este tema, ¿ok? Aquí hay un ejemplo que vamos a poner donde hace la comparativa del presente simple al pasado. Observa, I often go to the movies. Yo común o regularmente voy al cine. I often go to the movies. Esto ya lo sabes. Observa. I went, ese es el went, es el pasado de go. I went last night. Yo fui la noche pasada. I went last night. But I didn't go last week. Dice, but I didn't go last week. Pero yo no fui la semana pasada, ¿ok? Quiero que observes una cosa. Aquí dice go, went, go. Esto quiere decir que en presente se pone el verbo normal, eso ya lo sabemos. En pasado usas el verbo irregular o regular. En este caso tocó ser irregular. I went. Pero, ¿qué pasa? Cuando lo niegas, se vuelve a su forma regular. I didn't go, o al infinitivo. Yo no fui. Porque acuérdate que dijimos que el didn't rompe el verbo, ¿verdad? Y entonces lo regresa a su forma infinitiva. Yo no fui. I didn't go. I didn't take. I didn't break. I didn't drink. Yo no tomé, pero estoy hablando en pasado, ¿ok? A continuación te voy a poner unas estructuras en donde tú vas a poder ver la comparación del affirmative, negative y la pregunta con un verbo irregular. Ahora quiero que observes muy bien. En la primera columna tenemos oraciones con todas las personas o los pronombres y el verbo irregular verb. Check. I drank, yo bebí o yo tomé, como en español. You drank, he drank, she drank, we drank, they drank, ¿ok? Están todas las personas con su verbo irregular. Quiero que observes esto, como en los ejemplos anteriores de las oraciones que te di, del go y el went, ahora cómo se está transformando. Entonces, siempre que hables en afirmativo, que estés diciendo y en pasado, vas a usar el verbo regular o irregular. I drank, you drank, he drank. Observa cómo cambia cuando hablamos en negación. El auxiliar negativo ya te había explicado que es el didn't o el did not, pero no es común decir did not. So you didn't, I didn't. Y mira cómo el auxiliar negativo destruye al verbo y lo pasó al infinitivo. I didn't drink, you didn't drink,
He didn't drink. She didn't drink. We didn't drink. And they didn't drink. Yo no tomé. Tú no tomaste. ¿Ok? Él no tomó o bebió. ¿Ok? Así es como se conjuga el pasado. Y quiero que observes muy bien este punto. Ahora, ¿qué pasa con la pregunta? Con la pregunta vamos a poner el auxiliar did, que es el del pasado. Did. Did I drink? ¿Qué pasó? El verbo está en su forma infinitiva también, o comúnmente, como dicen, en presente, pero no es presente, es en infinitive. Did I drink? Bebí o tomé. Did I drink? Did you drink? Oh, did he drink? Did she drink? Did we drink? And did they drink? Exactamente. Aquí, como puedes observar, se pone para todas las personas did, ponemos la persona y el verbo está en infinitive. Esto quiere decir que cuando estés hablando en pasado, solamente en oración negativa y en pregunta, vas a utilizar el verbo ya sea regular o irregular. Pero aquí en la oración afirmativa sí lo vas a poner I drank, you drank, ¿ok? Entonces quiero que hayas observado bien. Drank, drink, drink, ¿ok? Drank, drink, drink, ¿ok? Y con esto terminamos la clase 72. Y espero que sigas viendo las clases porque estas clases son muy importantes para tu aprendizaje. Que tengas un excelente día. Thank you.